Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué significa la Eucaristía? Nos va a decir San Juan en el capítulo 13 que la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo. Cristo no solamente toma nuestra condición humana, como lo va a decir San Lucas en el capítulo 1, versículo 26 al 38, cuando se encarna en el vientre materno de María, sino sobre todo se va a quedar para siempre con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Esa presencia real, como dijo él, Emmanuel, yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Cristo nos recuerda en la Eucaristía, Él es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. De Él se funda todo, en Él y con Él y desde Él. Él es el hoy, el mañana y el siempre. Nos lo va a decir la carta a los Hebreos, capítulo 1 en adelante. Entonces, ¿qué significa la Eucaristía? Eucaristía significa acción de gracias. En los 4 relatos de institución de la Eucaristía aparece nuestro Señor dando gracias. Esto nos indica que según la mente y el corazón del Señor Jesús, la oblación del sacrificio eucarístico va estrechamente unida a la acción de gracias. Eucharistic. Acción de gracias. Es lo que Dios va a hacer nuestro Señor. En especial me encanta en aquel momento cuando está Él platicando con Marta y María. Y Marta le reclama a Jesús que por qué no estuvo cuando su hermano estaba enfermo. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Dice, pero yo sé que resucitará en los últimos días. Dice, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección. Hablar de la Eucaristía es hablar de la vida. No solamente humana, sino también la divina. Y entonces Jesús le dice, si tú crees en la resurrección, dice, sí, ¿dónde has puesto a tu hermano? Y lo llevan. Y Jesús hace una acción de gracias y dice, te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Y luego le dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro sale. La grande bendición que nosotros vamos a ir teniendo en este camino espiritual es ver cómo nuestro Dios nos invita a dar gracias, como dice, te doy gracias, Padre, porque se las has revelado a la gente sencilla, así te ha parecido bien. Todo, Padre, se lo ha dado a conocer a aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo. Y vemos el ejemplo de su madre cuando dice, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque su esclava ha visto grandes cosas y en ella se ha posado la presencia real de Dios. María, nuestra madre, nos va a regalar como esa sintonía. Por eso el Padre Pío nos dice que María está presente como estuvo presente en el Calvario y como estuvo presente también los ángeles, también estuvo presente el Padre y el Espíritu Santo en aquel momento culmen de la crucifixión. Y entonces en cada Eucaristía está presente también nuestro Dios. Aún se dice, es esencial al culto de Dios darle gracias por los beneficios recibidos y que mayor beneficio que Jesucristo mismo entregado por nosotros. Y nosotros con Cristo, unidos a Él, en la misa es la mejor acción de gracias que le podemos dar al Padre. Esto es lo que necesitamos que ir descubriendo cada día más a profundidad, es decir, ¿cómo podemos nosotros entrar en este proceso? Dice el Catecismo de la Iglesia número 1322 a 1327, la Eucaristía completa la iniciación sacramental como el sacramento de iniciación repetible a la fuente, a la cumbre de la vida cristiana. Todos los otros sacramentos están orientados hacia la Eucaristía porque ella contiene a Cristo mismo, cuya presencia nos sana, nos restaura y nos perdona. ¿Qué es lo que hace Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos restaura el corazón cuando el mismo Jesús escucha a aquel que le dice, Señor, soy un pecador, soy un miserable. Ten misericordia de mí. Por eso el Papa Benedicto XVI nos va a regalar continuamente la invitación y nos dice, este Papa emérito que todavía vive, y nos dice una cosa muy bonita. Nosotros estamos diseñados para grandes cosas.
Por eso las persecuciones, las diferentes situaciones de críticas, las realidades que tenemos externas de persecuciones religiosas de todo tipo, aun cuando vemos eventos extraordinarios de quemazones, como lo hemos visto en las Amazonas, como los incendios en California, como los tornados en el centro de Estados Unidos, como los diferentes momentos de persecución que vemos, las emigraciones de todo lo que es Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Vemos la cantidad de gente que va de África a otros lugares, o que va de África a Italia, a Francia, o vemos la gente musulmana cómo se está moviendo a todos los países nórdicos, a todo el West, a todo lo que es Europa. Vemos las luchas de poder que hay ahorita tan fuertes en el mundo. Las resistencias tan dolorosas de que nuestros gobernantes solamente piensan en un grupo y no piensan en el pueblo. Vemos ahorita guerras, persecuciones, terremotos, inundaciones. Y dice Jesús en el Evangelio hoy: no tengas miedo y persevera. Esto es necesario que pase. Y Jesús nos va a regalar esa paz en la cruz. Cuando estando Él crucificado está desangrándose, está sufriendo, está verdaderamente destrozado. Imagínense ustedes el viento que está pasando en aquella área. Y Jesús está crucificado. Y imagínense todas las llagas y todas las diferentes partes que tiene cortado su cuerpo. Cómo duele, cómo arde. Imagínense eso, pero imagínense que sus mismos nervios cada vez más están cargándose el peso. Imagínense los dolores que tenía Jesús del pulmón, los riñones, el esófago, el corazón, el hígado. Las presiones tan fuertes que había, porque su cuerpo estaba cada vez más y más desquebrajado. Y más todavía que venía cansado de haber tomado ese camino del Calvario. Y Jesús nos dice: perseveren como yo perseveré hasta el final. Y por muy pecador que seas, tú la puedes hacer. Y tenemos esa grande bendición en el mismo San Pablo, que nos recuerda hoy también una frase muy bonita en la carta a los Colosenses. Dice: si tú trabajas, vas a tener tu derecho a comer. En otras palabras, si tú perseveras, al final vas a tener el derecho de recibir de Dios lo que tú necesitas para seguir viviendo. Y lo que necesitas es el amor eterno. Y Dios te lo da en Jesús. Y Jesús te dice: aquí está. Y es por eso que nosotros debemos seguir celebrando los sacramentos, para poder saborear esa presencia real. Se dice aún, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. El catecismo menciona distintos términos para describir la Eucaristía: la cena del Señor, el partir el pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y resurrección del Señor, el santo sacrificio, la santa y divina liturgia, el más santísimo sacramento, santa comunión y santa misa. Todos estos términos los podemos nosotros ver y profundizar y leer mejor en los números 1328 a 1332 en el Catecismo de la Iglesia. Esto es algo muy especial de cómo podemos nosotros, por medio de los diferentes títulos que les damos a la Eucaristía, estar en esa sintonía, en esa comunión, en esa unión, en esa disponibilidad, en esa entrega. Por eso Jesús instituye la Eucaristía, para poder permanecer con nosotros y para con nosotros pudiéramos participar del misterio de su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos. El mandamiento de Jesús de hacer esto en conmemoración mía se lleva a cabo finalmente por la Iglesia desde el comienzo hasta el final de los tiempos. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Nos lo va a decir el mismo Catecismo de la Iglesia.
en 1337 a 1345. Si Jesús es el centro de nuestro ser, podamos entonces descubrir que nosotros podemos acercarnos a ese centro. Este es algo hermoso. Y por eso el hecho de que nosotros estemos celebrando de esta manera la Eucaristía, debemos estar también profundizando en esta pregunta. ¿Qué otros nombres reciben este sacramento? La palabra misa viene de la frase despedida en latín ite, misa est, que significa literalmente vayan, son enviados. Quiere decir que somos enviados en misión evangelizadora después de cada misa. Sagrada comunión, dado que en la Santa Misa recibimos a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, con todo su ser del hombre, de todo su ser de Dios, sabemos que nos unimos con Él. Por eso hablamos de comunión, comunión. El santo sacramento del altar santísimo, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas sagradas en el sagrario. Este es algo que nosotros debemos como saborear y decir, verdaderamente somos bendecidos de parte de Dios, con toda clase de bienes y bendiciones. Y nosotros debemos recordar lo que dice el Salmo 8, Señor, nos hiciste poco inferior a los ángeles, nos coronaste de todo tipo de gracias y bendiciones. Tú nos has creado, dice San Agustín, para ti mi alma no descansará hasta que regrese a ti. ¿Y cómo vamos a regresar a Dios? Santificados. ¿Quién nos va a santificar? El Santísimo Sacramento. ¿Cómo se desarrolla la Sagrada Eucaristía o la celebración de la Eucaristía? Nos lo va a preguntar el mismo Catecismo de la Iglesia en el número 277. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto: la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación, la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. En la Santa Misa podemos diferenciar tres partes: la liturgia penitencial. Al comienzo de la misa recordamos nuestros pecados y nos reconocemos culpables ante Dios por haberlo ofrecido. Pero una de las bellezas de la liturgia penitencial es que nos reconocemos culpables, pero más que nadie nos acusa. Pero nadie nos acusa. Nosotros vamos libre y voluntariamente y decimos, Señor, yo reconozco mi pecado, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, por eso trátame como uno de tus trabajadores. Le va a decir el hijo pródigo a su padre en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, hasta el número 32. Vamos a ver cómo nosotros debemos ir reconstruyendo, reestructurando, renovando, buscando el perdón, recibirlo y dar el perdón a los demás. Por eso nosotros iniciamos en la primera parte de la Eucaristía ese espacio de reconciliación. Reconoce tu miseria, tus limitaciones, tus pecados y dáselos a Dios. Y recibe de Dios sus bendiciones, su misericordia, su perdón, su amor otra vez, que te vuelve a decir, tú eres mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Es lo que Jesús le va a decir también a los discípulos cuando baja de aquel monte de la transfiguración y nos va a plantear cómo podemos celebrar en nuestra vida. Y debemos tomar conciencia de los sufrimientos, de las angustias, de las desesperaciones, de las confusiones, de aquellas noches oscuras, la dirá San Juan de la Cruz a niveles místicos, donde ya no se ve nada y se ve todo. Ya no se encuentra nada y se tiene todo. Ya no se busca nada y se busca todo. Porque dentro de Jesús tenemos todo. Dámelo todo. Jesús le dice a Concepción Cabrera, dámelo todo para darte con todo. Y lo va a decir San Juan de la Cruz, el que me da poco, poco me le doy, el que me da mucho, mucho me le doy, y el que se me da medias, a medias me le doy. Y la Eucaristía te va a decir, no, Dios quiere darte todo. Y por eso desde el inicio te pide todo. Dame lo que es tuyo. Esto me hace recordar la experiencia de Concepción Cabrera, esta mujer que tenemos aquí.
y nos ayuda a entender esa bendición, que cuando estando ella en oración, en un momento determinado le dice nuestro Señor a Concepción: Señor, Conchita, dame lo que es tuyo. Y ella muy espléndidamente le dice: bueno, Señor, te doy a mi esposo. Dice: no, 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 ese yo te lo di. Dame lo que es tuyo. Porque esa persona que yo te di, te la di para que te enseñaras a amar. Y luego posteriormente dice: Señor, te doy a mis hijos. Dice: esos también yo te los di. Dice: Señor, entonces te entrego todo lo que yo tengo de mis posesiones, de mis diferentes cosas. Dice: también esas yo te las di. Dame lo que es tuyo. Y se queda callada. Y después de un rato reflexiona y dice: Señor, te entrego mis pecados. Y dice: por eso he venido. Por eso he venido al mundo, para que me des lo que es tuyo. Lo demás es mío. Todo lo que tienes alrededor es mío. Por eso Juan Pablo II nos va a decir que todos nosotros somos una bendición uno para el otro. Tú eres un don para mí, yo soy un don para ti. Y por eso nuestro Señor, al momento de iniciar la Eucaristía, nos pide y nos dice: quiero que sigan siendo dones para los demás. Quiero que entre ustedes se perdonen los pecados. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado. No dejen atado nada. Y nos va a decir: y después de reconocernos culpables y de pedirle perdón a Dios, nos lanzamos en los brazos de la misericordia de Dios con el Kyrie: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Me hizo recordar también otra experiencia de San Jerónimo, 1395 a 1396, estando él en la semana de preparación a celebrar ya la Navidad. En el día de la Navidad, dice el que se pasó varios días en reflexión, y en el día de la Navidad nuestro Señor le dice: Jerónimo, ¿y cuál es el regalo que me vas a dar tú a mí? Dice que él se quedó centrado, concentrado en oración y en silencio. Y volvió a escuchar: Jerónimo, ¿qué me vas a dar esta Navidad? Y dice Jerónimo que se volcó ante Jesús y le empezó a decir una serie de palabras: me he dedicado por 20 y tantos años como sacerdote. Y Jesús le dice: ese regalo yo te lo di. Dice: me he dedicado con todos mis conocimientos que tengo a traducir de la Sagrada Escritura hebrea, arameo, griego, a latín. Me he dedicado alma, cuerpo y corazón a este proyecto. Y le dice el Señor: también ese don yo te lo di. Dame lo que es tuyo. Y dice que él, que se puso en oración, en una introspección, en una meditación profunda, y dice: Señor, te entrego lo que nadie quiere de mí, mis miserias y mis pecados. Y dice: por eso he venido. Por eso he venido al mundo, para recordarte que para celebrar la Eucaristía necesitas quedármelo todo. Esto es algo muy bonito. Dice: la segunda parte de la Eucaristía es la liturgia de la palabra. Nosotros necesitamos que dialogar. Es lo que es la oración. La oración, dice Teresa de Jesús, es un diálogo amoroso de corazón a corazón, de la criatura con su creador y del creador con la criatura. Por eso nosotros, cuando empezamos a hablar, la palabra de Dios viene a nosotros y nosotros le damos nuestras palabras, y la palabra de Dios se encarna, como dice el mismo Juan en el capítulo 1 en adelante, en el prólogo. La palabra estaba con Dios y era Dios, y se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros, hizo su morada en medio de nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. Así como la palabra, cuando ella, la Virgen María, por decirles un ejemplo, en el capítulo 1, versículo 26 al 38 de San Lucas, ella expresa el diálogo amoroso con el arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel en ese diálogo amoroso le clarifica, y ella se dispone a recibir esa concepción milagrosa, esa concepción divina, esa concepción que así Dios lo quiso para llevar a cabo el plan de la salvación y la conclusión de su misión. Comprendemos que para llevar esa misión, la Virgen María le dijo: aquí estoy. Dialogó. Y lo que hacemos nosotros con Dios cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, una lectura del Antiguo Testamento de todos los profetas, menores, mayores, y salmos,
y las cartas de San Pablo, y sobre todo los evangelios. Leemos 4 lecturas. El Antiguo Testamento de todos los profetas menores, mayores, jueces, y también lo que son los salmos, lo que son los evangelios y lo que son las cartas de San Pablo. Estamos tocando la Sagrada Escritura. Estamos dialogando, orando con Dios. Por eso se dice, se leen las lecturas correspondientes a ese día, primera y segunda lectura tomada del Antiguo Testamento o de algunas de las cartas de los apóstoles. Rezamos con el Salmo y luego oímos el Evangelio. El sacerdote expone la homilía explicativa de las lecturas. Homilía viene del griego exhortar. ¿Qué es lo que significa homilía? Exhortar. Por eso se dice también, Jesús instituye la Eucaristía para poder permanecer con nosotros y para que nosotros pudiéramos participar del misterio de su pasión, muerte y resurrección. El mandato de Jesús de hacer esto en memoria mía o en conmemoración mía se lleva a cabo finalmente por la Iglesia desde el comienzo hasta el final de los tiempos. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y el centro de todo cristiano. El memorial de la Eucaristía no es solamente una correlección de eventos pasados, sino la proclamación de las maravillas que Dios hizo por nosotros. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, ella conmemora la Pascua de Cristo y cómo se hace presente y actual esa Pascua, como lo va a decir el Catecismo de la Iglesia 1362 a 1364. Y en el 1365 a 1372 agrega esto: la Eucaristía es un sacrificio porque en ella Cristo nos da el mismo cuerpo que entregó por nosotros en la cruz. El sacrificio eucarístico representa el sacrificio de la cruz. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un signo salvífico. Aún la Eucaristía es sacrificio, acción de gracias, memorial y presencia. Nos lo dicen los documentos de la Iglesia, Catecismo 1356 a 1372. 1356 a 1372. Todos estos diferentes elementos, todos estos diferentes números, en otras palabras, del Catecismo de la Iglesia, nos van a ayudar a compartir y a profundizar en cada uno de los misterios, en cada una de las vocaciones que todos nosotros tenemos. Por lo tanto, como primera conclusión, Dios nos está pidiendo que nos pongamos a trabajar. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Este es algo muy importante. Por lo tanto, como el banquete pascual, la Eucaristía nos une con Cristo y con los demás en el cuerpo de Cristo, la Eucaristía hace la Iglesia. En 1382 a 1405, creemos que en la Eucaristía Cristo está presente, cuyo cuerpo y sangre, alma y divinidad, verdaderamente, realmente y sustancialmente, la configuración del pan y el vino cambia toda su sabiduría del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Este cambio es llamado transubstanciación. Lo va a recordar en el capítulo 1 de los Hechos del Catecismo de la Iglesia 1372 a 1376. En cada Eucaristía, Cristo se ofrece a sí mismo para nuestro alimento y fortaleza, para unirnos con Él y llevarnos a Dios en el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos recordar, como Jesús nos va a decir en este Evangelio de Lucas 25. No se preocupen por lo que van a decir mañana, ni tampoco se alteren por todas las cosas que ustedes están viviendo. El Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. Él les inspirará. La Eucaristía nos tiene esa grande bendición cuando nosotros estamos preparando la exhortación, que es la homilía. La exhortación
Es una experiencia que tenemos que pedirle a nuestro Señor día tras día para no repetir idea, no, para estar refrescando el alma, para estar refrescando el corazón, para estar purificando los sentidos, los afectos, las emociones, las pasiones, los gustos, los deseos. Estamos nosotros, o estás o estoy en esa experiencia de la Eucaristía, buscando de diferentes maneras cómo unir nuestro ser a Dios. Y por eso necesitamos que ayudarle a los padres o a los esposos a que se porten mejor, al igual que las esposas. ¿Para qué? Para que no se promueva un desagravio, que en la exhortación del diálogo, en la exhortación de la comunión, la exhortación de una corrección fraterna, verdaderamente se viva esa experiencia. Entonces, para nosotros hablar de la Eucaristía es hablar también de un ofertorio. La liturgia eucarística, en otras palabras. La liturgia eucarística comienza con el ofertorio, y el ofertorio suele pasar casi inadvertido entre el motivo de la colecta y el canto. Pero es un momento importantísimo de tal vez el de mayor participación nuestra. Es el momento de ofrecernos nosotros con todo el corazón, con todo lo que somos y tenemos, y esa ofrenda luego nos la regala el Señor transformada en Él mismo. Por eso, el hecho de que estamos nosotros celebrando esta liturgia, nos debemos darnos cuenta de que hay un sinfín de elementos que gracias a la institución de la Eucaristía nosotros, la vida se nos hace mucho más asequible. Por eso aún se dice, el sacerdote hace esto vidente por las palabras, el sacerdote hace esto evidente por las palabras que debe decir al ver de vino y una gotita de agua en el cáliz. Voy a repetir esto. El sacerdote hace esto evidente por las palabras que debe decir al verte vino y una gotita de agua en el cáliz. Que por el misterio de esta agua y vino podamos participar de la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Voy a repetirlo esto. Mucha gente se pregunta qué significa la gotita de agua cuando nosotros le ponemos al vino. Nosotros lo representamos, es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Pero hay otras personas que también nos exhortan y nos dicen, que es el Catecismo de la Iglesia, nos exhorta y nos dice que el momento de que el sacerdote, al vertir vino y en una gotita de agua en el cáliz, vamos a tener que entender que por el misterio de esta agua y vino podamos participar de la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Esta acción, que pasa desapercibida, es de un simbolismo determinante. Representa la unión hipostática de la divinidad y humanidad de Cristo, pero representa también la unión de nuestra ofrenda con la ofrenda perfecta de Cristo en la luz y en cada misa. Viene el Santo, Santo, Santo. Nos recuerda que estamos celebrando aquí en la tierra la liturgia eterna que sucede en el cielo. Así concluye el prefacio, que es la oración que nos introduce el Santum. Unidos a los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y la respuesta es Santo, Santo, Santo. Y esa respuesta no es solo mi canto de alabanza, es que estoy uniéndome al canto eterno de los ángeles y santos. Por eso la presencia del mismo Dios en la Eucaristía nos va a ayudar a recordar lo que dice el Papa Benedicto XVI. Estamos nosotros llamados a grandes cosas. Entre más busquemos la grandiosidad de Dios, más y más nos llenamos de Dios. Esto es lo hermoso. Por eso la consagración en el momento más importante de la Santa Misa, porque tiene lugar de transubstanciación. Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan
en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia que de él proviene de su sangre. Repito esto porque es muy importante. Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, fuente, la eficacia de la palabra de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permaneced inalteradas las características sensibles del alma y del cuerpo. Esto es, las especies eucarísticas. Lo va a recordar el Catecismo de la Iglesia en los números 283. ¿Qué es lo que nosotros debemos entonces estar en esta búsqueda de la Eucaristía? Nos recuerda como segunda conclusión: creemos que en la Eucaristía Cristo está presente, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Verdaderamente, realmente y sustancialmente, la consagración, el pan y el vino, cambia toda la sustancia del pan en la abstinencia del cuerpo de Cristo, y la sustanciación del vino en la sustancia de la sangre. Este cambio es llamado transubstanciación. En los números 373 a 1376 está la clave. En cada Eucaristía, Cristo se ofrece a sí mismo por nuestro alimento y fortaleza, para unirnos con Él y llevarnos a Dios en el poder del Espíritu Santo. La misa tiene de parte que juntas forman un acto de alabanza. Estas partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Aquí es donde viene para nosotros como esa sintonía. Estoy entendiendo lo que significa vivir en la Eucaristía. Es entender los colores que tiene la Iglesia. Es el momento muy crucial que debemos nosotros también celebrar el Angelo Dei, el Cordero de Dios. Recuerda que cena pascual de la antigua alianza, en la que significaba un cordero o sacrificaba un cordero. Y recuerda la última cena, en la que Cristo se convierte en el nuevo cordero sacrificado en la cruz. Ya no se vierte sangre de animales, sino la sangre del mismo Cristo para sellar la nueva alianza. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Nos unimos. Después del sacerdote levanta la hostia consagrada, es decir, muestra el cordero como aparece en el Apocalipsis, de pie aunque había sido sacrificado, como lo dice en el capítulo 5 y 6 del Apocalipsis. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:36, repitiendo las palabras que San Juan Bautista usó para mostrar a los hombres el Mesías. La comunión, entonces, después declaramos dignos de recibir el Señor, repitiendo las palabras del centurión romano: yo no soy digno que entres en mi casa. Nos lo va a decir el mismo Mateo capítulo 8:8. Nos disponemos a recibir a Dios, a Jesús, Dios y hombre verdadero. Este momento nos recuerda lo que Jesús va a decir cuando se aparece por segunda vez a los discípulos en Galilea. En la primera vez no estuvo el mismo Tomás, en la segunda sí. Y entonces Jesús, al aparecerse, dice: he aquí en mis manos y aquí en mi costado. Ven y toca, y no seas incrédulo, sino cree. Jesús nos va a recordar esto: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Esto es lo que necesitamos que comprender
para aprovechar mejor las gracias eucarísticas, debemos percatarnos de que la comunión no consiste solamente en que recibimos la hostia consagrada, sino que recibimos una persona que es Dios, y esa persona Dios que quiere unirse íntimamente con quien lo recibe. ¿Quién preside la celebración de la Eucaristía? En realidad es Cristo mismo quien preside cada celebración eucarística. El sacerdote representa a Cristo. Por eso se dice que el celebrante está in persona Christi. In persona Christi. Esto quiere decir que los sacerdotes no solo actúan en lugar de Cristo o por orden de Él, sino que debido a su ordenación sacerdotal, realmente es Cristo quien actúa a través de ellos. La pregunta puede caber aquí: ¿qué sucede en la iglesia cuando se celebra la Eucaristía? Cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía y come el cuerpo y la sangre de Cristo, se convierte en el cuerpo de Cristo, que es otro nombre para la iglesia. Me voy a repetir esto porque es muy interesante. Cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía y come el cuerpo de Cristo, se convierte en el cuerpo de Cristo, que es otro nombre para la iglesia, otro hombre para la iglesia. Nosotros podemos unir nuestra vida al sacrificio de Cristo. Nuestro trabajo y nuestro descanso, nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, todo lo podemos unir al sacrificio de Cristo. Al ofrecernos así, somos transformados. Se piensa que la iglesia es solo una asociación de personas más o menos buenas. En realidad, la iglesia es lo que se realiza diariamente de un modo misterioso en el altar. Dios se entrega por cada uno de nosotros y quiere transformarnos mediante la comunión con Él. Esto es lo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Nos lo va a decir también aún el Catecismo de la Iglesia en el número 282. ¿Cómo está presente? Y voy a hacerla en esta primera conclusión a esta respuesta. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. ¿La fracción del pan divide a Cristo? Es otra pregunta que también nos hacen de vez en cuando a nosotros como sacerdotes. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 284, nos hace esta reflexión. Pero la fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo entero en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Nos lo va a decir el número 285, el mismo Catecismo de la Iglesia. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. ¿Cuánto dura? Tanto nosotros la adoremos, dejemos o trabajemos para que siga madurando. Esto es lo que dura. Toda la vida, yo respondería personal. ¿Cuánto dura? Toda tu vida. ¿Cuándo obliga a la iglesia a participar de la Santa Misa? Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 289. La iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días. ¿Cuándo se obliga a la iglesia? Si nosotros vivimos la vida de obligaciones, no, vivámosla en correspondencia, en unión, en comunión, en fraternidad, en estar con el otro. Y veremos la diferencia. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? En el número 291 nos hacen también esta exhortación en esta segunda conclusión. Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal.
Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. Este es algo muy hermoso. Entonces recibimos el sacramento de la reconciliación antes de acercarnos a comulgar. Somos también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal del respeto a Cristo. ¿Cómo lo podemos nosotros hacer? Discernir el presente. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Nos lo pregunta el Catecismo de la Iglesia en el número 292. La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. ¿Qué es lo que hace la Sagrada Escritura? ¿Cuáles son sus frutos? Nos va a preservar de los pecados mortales para el futuro. ¿Qué se dice de la Eucaristía emprende de la gloria futura? Nos lo va a preguntar el mismo Catecismo de la Iglesia en el número 294. Se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida divina, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Nosotros participamos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre, nos dice Ignacio de Antioquía. Esta hermosura. Voy a dar este cierre para poder entonces hablar en otro momento sobre qué son los ciclos litúrgicos, para poder comprender más adentro esta reflexión de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. Pidámosle al Espíritu Santo que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga llenando de aquellos dones para que en este proceso transformativo y divinizador podamos también nosotros disfrutar y gozar nuestro camino espiritual. Pidámosle a Él diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles los 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la gracia de Dios, nos veremos mañana. Y sigamos pidiendo por nuestros difuntos, para que en este mes podamos nosotros también estar intercediendo por ellos. Que Dios los bendiga y con la gracia de Él nos veremos mañana. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Unidos en oración, que Dios los bendiga. Quédense con Dios.